asistencia del día de hoy, ¿eh? Creo que ahora van a tener que estar al pendientes de cuando pegue el de la asistencia. Acuérdense, hay que poner apellidos y nombre. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Hoy terminamos el tema de introducción a la historia de la psicología del trabajo. Y nos quedamos en la etapa 3. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, la Segunda Guerra Mundial fue un estímulo para la investigación psicológica con el objetivo de poder crear unas condiciones humanas favorables para que no volviese a ocurrir otra tragedia parecida. Por un lado, se potencia el estudio del fenómeno grupal y en especial el liderazgo. Por otro, se trabajará sobre lo específicamente humano para desarrollar ese gran potencial positivo que tienen las personas. Bueno, en esta etapa, la 3, vamos a ver algunas consideraciones respecto a la dinámica de grupo, la perspectiva grupal, encabezada por Kurt Lewin, y vamos a ver también la perspectiva individual, encabezada por Abraham Maslow, y que, bueno, sus aportes son decisivos para la psicología del trabajo, y vamos a ver en qué consistieron. Perspectiva grupal. En 1937, Levin, Lippitt y White realizan los famosos experimentos sobre la atmósfera de grupo en la Iowa Child Welfare Research Station, centrándose en el estudio de los diversos tipos de liderazgo, autoritario, democrático y laissez-faire, en la dirección de grupos. Bueno, como se dijo al principio, hay una preocupación por parte de Levin acerca del fenómeno de liderazgo del grupo, de grupos. Él va a ser el que va a acuñar el término de dinámica de grupos. Y bueno, él va a emprender una serie de investigaciones que, como ya mencionamos, pues tenía la finalidad, o había el objetivo de evitar que una guerra como la Segunda Guerra Mundial volviera a producirse. Y pues bueno, Levin va a trabajar con niños aquí en la reserva, en Iowa. Él va a trabajar con 3 grupos de niños de las mismas características. Va a trabajar la atmósfera autocrática, la atmósfera democrática y la atmósfera laissez-faire. Según explicaba Lewin, el objetivo de dichas investigaciones no era duplicar ninguna autocracia o democracia ideal, sino crear ambientes que permitieran comprender la dinámica de grupo fundamental. Levin, 1948. Esta afirmación, realizada en 1939, parece ser la primera vez en que Levin usó el concepto de dinámica de grupos. Y bueno, a grandes rasgos podemos decir que la dinámica de grupos consiste en ese encuentro de fuerzas que se dan dentro de un grupo. Algunas fuerzas tienden hacia la consecución de un objetivo, mientras que otras fuerzas se oponen a la consecución de ese objetivo. De esta manera, pues prácticamente lo que quería conocer Levin era cómo es que esa dinámica de grupo se realizaba
en torno a los distintos grupos, el autocrático, democrático y laissez-faire. Y bueno, el experimento consistía en que iban a entrar 3 tipos de líderes, un líder autocrático, un líder democrático y un líder laissez-faire a los 3 grupos de niños, y bueno, tenían la tarea de realizar máscaras. Entonces, en el grupo autocrático, el líder distribuía o asignaba las funciones, los papeles, el trabajo que cada niño iba a realizar, coordinaba los esfuerzos, supervisaba las tareas, supervisaba que las tareas se fueran realizando adecuadamente en relación al objetivo, y básicamente no participaba de las actividades. Era un líder que se mantenía distante del trabajo con los niños, y esta es una diferencia con el grupo de la atmósfera democrática. Aquí el líder les va a permitir a los niños decidir sobre la formación de los grupos de trabajo, sobre los papeles. El líder va a participar en la atmósfera democrática. El líder participa en la elaboración de máscaras, y de alguna manera pues hay un poquito más de flexibilidad respecto a la participación de los niños. Y en el tercer grupo, en el grupo de atmósfera laissez-faire, el líder simplemente se va a abocar a resolver dudas expresas de los niños. Si los niños se acercaban a preguntarle qué era lo que iban a hacer, pues ya les explicaba. De lo contrario, pues no les decía. Se esperaba que la tarea la realizaran los niños de manera autónoma, de manera independiente. El líder laissez-faire pues era un líder permisivo, que iba simplemente a dejar que los niños tomaran una posición autogestiva en la realización de las máscaras. Había una parte del experimento en el que los líderes autocráticos y democráticos salían del salón de clases. Se esperaba ver la reacción de los niños. En el caso del grupo con un líder autocrático, los niños dejaban de trabajar. En cuanto salía el líder, no trabajaban más. Y en el caso del grupo democrático, los niños, a pesar de que el líder abandonaba el salón y que de alguna manera no estaba al pendiente de la realización de las actividades, los niños seguían realizando las actividades. Básicamente lo que encontramos aquí es que cuando los grupos son considerados en la organización del trabajo, en la toma de decisiones, pues hay un mayor involucramiento, hay una mayor aceptación de esas decisiones, y finalmente hay mayor responsabilidad. Entonces es algo que es un conocimiento que se va a tomar en cuenta para el ámbito laboral. Y pues bueno, básicamente podemos decir que en el ámbito laboral, pues en algunas ocasiones esa situación de tomar en cuenta a los trabajadores, de permitirles cierta injerencia en la toma de decisiones, pues se da, y pues los resultados que vemos es una mayor aceptación, un mayor compromiso, una mayor responsabilidad respecto al trabajo que el propio grupo decide. Y bueno, luego tenemos la perspectiva individual frente a los modelos burocráticos o técnicos que tienen presente la organización como una estructura fría y rígida. Aparece un movimiento que intenta recuperar la importancia del individuo. Cada organización está constituida por personas, y éstas tienen que realizarse en ellas, satisfaciendo sus necesidades humanas,
y desarrollando su potencial humano. Bueno, en esta parte tenemos la aportación de Abraham Maslow, quien plantea su teoría jerárquica de las necesidades humanas, las cuales se dividen en fisiológicas, de seguridad, amor, autoestima y autorrealización. El hombre tiene que ir satisfaciendo cada una y solo cuando haya conseguido la satisfacción de un nivel podrá pasar al nivel siguiente hasta llegar al último nivel, que sería la plena realización de su potencial humano. Bueno, esta teoría nos permite comprender la motivación humana. Es un enfoque individual en el cual vemos que los sujetos, los individuos, van a estar siendo motivados constantemente por sus necesidades. De ahí la importancia de conocer un poquito estas necesidades. La premisa fundamental es que si uno quiere motivar a las personas, pues lo primero que tendría que hacer es generarles una necesidad. Una vez que nosotros generamos una necesidad en las personas, estamos en posibilidad de que las personas se muevan a alcanzar dicha satisfacción de esas necesidades. Por ejemplo, tenemos las necesidades fisiológicas, como son respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene la necesidad de alimento? Generalmente nosotros estamos en un estado de equilibrio. Generalmente nuestro cuerpo funciona de manera automática, pero por ejemplo cuando nuestro organismo comienza a tener deficiencia de algunas sustancias químicas es cuando, por ejemplo, se produce el hambre. Cuando nosotros sentimos hambre, pues estamos ante la presencia de una necesidad fisiológica, una necesidad que vendría a ser de las que se encuentran en la base de la pirámide motivacional de Maslow. Son necesidades imperativas, son necesidades que requieren una satisfacción inmediata. Y pues bueno, cuando nosotros tenemos hambre, pues lo que estamos experimentando es un desequilibrio interno. El reajuste de ese equilibrio interno se produce en la medida en que nosotros tenemos la capacidad para orientar nuestra conducta hacia la satisfacción de esa necesidad. Cuando tenemos hambre, pues nuestra conducta se mueve hacia la satisfacción de esa necesidad. Por ejemplo, podemos ir a comprar comida para prepararnos algo de comer, algunos materiales que pudiéramos necesitar para crear un platillo, por ejemplo. Podemos ir a comprar comida preparada. Y bueno, depende también de cada situación, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor no tenemos dinero para conseguir comida, entonces pues probablemente nos movamos en la dirección de procurar conseguir dinero o conseguir algo prestado para que podamos satisfacer esa necesidad. Bueno, pues lo que trato de explicarles es que las necesidades son un motor para los seres humanos. Según Maslow, existen distintos tipos de necesidades. Las básicas o las fisiológicas se encuentran en la base de la pirámide. Podemos decir que son pues de primer orden las necesidades que necesitamos satisfacer y pues prácticamente inmediatamente. Luego tenemos las necesidades de seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es importante para los seres humanos el contar con
una casa, por ejemplo, ¿no? El tener un hogar es una necesidad muy importante para las personas, puesto que el contar con un techo, con un lugar donde uno pueda resguardarse de las inclemencias del tiempo, del sol, del viento, de la lluvia, del frío, y tener un espacio que pues pueda ser agradable, pueda ser un lugar acogedor, cómodo, en algunos casos espacioso y hasta lujoso, pues bueno, también eso es parte de las necesidades humanas, y vemos cómo las personas pues hacemos cosas, tenemos ciertos comportamientos que de alguna manera garantizan esa seguridad, esa confiabilidad que podemos tener en un lugar que nos pertenece, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, entendemos por qué los seres humanos creamos bardas, ¿no? Creamos vallas electrificadas, situaciones que tienen que ver con circuito cerrado, por ejemplo, ¿no? Hay personas que colocan cámaras e iluminación automática en sus casas, y pues bueno, estas conductas responden a una necesidad. Inclusive hay personas que contratan sistemas de seguridad, están motivados para hacer ese pago, para hacer ese desembolso, porque es una necesidad humana que necesitamos satisfacer. Algunas otras personas, por ejemplo, pudieran comprar armas para tenerlas en su casa como una forma de defensa personal. Y pues bueno, vemos cómo las necesidades nos permiten entender ciertas conductas. Entonces, generalmente las personas eh, que pues no tienen un hogar, pues generalmente están motivadas para conseguir uno, ya sea propio, ya sea prestado, rentado, pero la gente se suele mover en esa dirección. El empleo, por ejemplo, es otra necesidad humana que nos permite satisfacer otras necesidades. Las personas, cuando no tenemos empleo, cuando no tenemos una fuente de ingresos, pues generalmente nos sentimos desprotegidos, sentimos que somos vulnerables. Por ejemplo, cuando las personas son despedidas, pues, y si tienen familia, pues seguramente su cabeza comienza a preocuparse, a pensar muchas cosas, y entonces vemos cómo las personas pueden moverse hacia cierta situación que les resuelva la problemática, ¿no? Por ejemplo, las personas que en algún momento llegan a tardar en encontrar empleo, pues bueno, están motivadas muchas veces para autoemplearse, y pues vemos así que muchas personas que a lo mejor nunca les había pasado por la cabeza el vender algo, pues de pronto se ven iniciando un negocio, no sé, de venta de comida, de venta de gelatinas, de venta de ropa, de venta de algo. Y pues bueno, vemos que las personas se motivan, se mueven en esa dirección para poder subsistir. Entonces vemos que las necesidades humanas son poderosos motivadores de la conducta humana. Tenemos también las necesidades de filiación, de amistad, de afecto, de intimidad sexual. Y pues bueno, estas necesidades, para comprenderlas un poco, pues basta pensar en cuando una persona está en busca de pareja, ¿no? Entonces vemos eh, todas las conductas que se despliegan para que la persona consiga pareja, ¿no? Así vemos situaciones en las que a lo mejor, bueno, a mí me ha tocado ver en Upixa, ¿no? A chavos o a chavas que
que van con su ramote de flores, con sus chocolates, con su oso gigante, ¿no? Y pues van ahí muy contentas, ¿no? Pues bueno, son conductas que de alguna manera están motivadas por la necesidad de tener una intimidad sexual, ¿no? Un afecto, una relación de pareja. Entonces, pues son conductas propias del cortejo, que bueno, cuando nosotros no estamos enamorados o enamoradas, pues no lo vemos de la misma manera que cuando sí estamos enamorados, ¿no? Cuando estamos enamorados, pues se nos hace como algo, pues lógico y deseable, pero cuando lo vemos de afuera, cuando vemos a las personas en ciertas conductas, pues inclusive llega a parecernos cursi, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a una persona arrodillándose para pedirle a otra persona que, pues no sé, una situación de matrimonio, no sé, X situaciones, ¿no? O corriendo como desesperado para poder llegar a una cita con un ramo de flores y pues bañado, perfumado, etcétera. Son situaciones que podemos entender en base a las necesidades humanas. Entonces, vuelvo a repetir, ya varias veces que lo digo, pero es importante que lo tengamos claro. Toda vez que queremos motivar a una persona, pues necesitamos generarle una necesidad. Si nosotros somos capaces de generar necesidades en las personas, pues estamos en buen camino de motivarlos. Así, por ejemplo, en el trabajo hay situaciones que nos mueven, ¿no? Se nos crean ciertas necesidades. Ahí entramos, por ejemplo, a este terreno de las necesidades de reconocimiento, de respeto, de éxito. eh, es una necesidad humana. Muchas veces las personas necesitamos sentirnos distinguidos, sentirnos valiosos, sentirnos talentosos, sentirnos capaces. Y pues bueno, en cuestiones laborales, pues muchas veces el lograr un puesto de trabajo o una jerarquía en el nivel de trabajo, pues eso es un motivante, ¿no? Muchas veces nos esforzamos, llegamos temprano, cumplimos con lo encomendado y muchas veces un poco más allá. Somos propositivos, tratamos de ser proactivos, de anticiparnos a las situaciones, a resolver problemas, a tomar la iniciativa. Y bueno, muchas veces estamos motivados porque pues queremos tener ese reconocimiento, está presente esa necesidad de logro y pues bueno, en algunos casos hay sistemas eh, que te permiten ir escalando por las diferentes jerarquías dentro de una empresa y pues bueno, eso es un motivante para que las personas cumplan con su trabajo y en algunos casos den un plus a las actividades que realizan. Y bueno, finalmente tenemos en la cúspide de la pirámide, tenemos el famoso concepto de autorrealización, donde encontramos a la moralidad, a la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Una vez que nosotros hemos satisfecho las necesidades básicas o las necesidades que anteceden a la autorrealización, pues estamos en condiciones de ocuparnos de situaciones que pudieran ser trascendentales, que van más allá de lo básico, que van más allá de conseguir alimento,
cuando nosotros hemos satisfecho algunas necesidades, pues de orden inferior, pues estamos en posibilidad de ocuparnos, por ejemplo, del arte, de, no sé, de viajar, de conocer gente, culturas, de hacer aportaciones en el plano intelectual, en el orden científico, en materia cultural, social, etcétera. Entonces, también esas son necesidades y también son motivantes. Hay que decir que muchas veces las necesidades son cíclicas, como por ejemplo en el caso de las necesidades fisiológicas, es decir, comemos ahorita y bueno, ya hemos satisfecho esa necesidad, pero pasan 4 o 5 horas y volvemos a tener hambre, hay que volver a satisfacer esas necesidades y pues bueno, son motivaciones constantes, ¿no? Constantemente estamos buscando satisfacer esas necesidades y pues bueno, básicamente el hombre también a lo largo de su existencia o mucho de la existencia del ser humano es precisamente perseguir la satisfacción de esas necesidades. Una necesidad, por ejemplo, sería la de superarnos. Una vez que terminemos nuestra carrera, probablemente habremos cubierto un objetivo. Sin embargo, no termina ahí. Habrá nuevos objetivos, como por ejemplo hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, seguirnos preparando, conseguir un empleo. Una vez que conseguimos un primer empleo, pues quizás luego el siguiente sea en la escala jerárquica o cambiar de empleo a uno mucho mejor. En fin, siempre estamos en ese proceso de búsqueda de alcanzar objetivos. No sé si tengan comentarios o dudas hasta aquí. Hasta el momento no, profesor. Muy bien. Todo bien, profesor. Todo bien. Ok, de acuerdo. Pues proseguimos. También tenemos la aportación de MacGregor. Él nació en 1906 y muere en 1964. MacGregor propondrá sus modelos de dirección y organización del trabajo, las famosas teorías X y Y, orientadas según la visión del ser humano de la que se parta. La teoría X se basa en el modelo tradicional. Hay un control, visión negativa de la naturaleza humana, unidireccional, etc. Por otra parte, la teoría Y plantea un modelo alternativo que parte de una visión más positiva del hombre como impulsor de su propio desarrollo. Por tanto, la dirección no tiene necesariamente que controlar, sino coordinar y poner los medios para que puedan llevarse a cabo los objetivos personales dentro de los objetivos de la organización. Bueno, volvemos al tema que en algún momento tocamos de la naturaleza humana y pues bueno, vemos cómo es importante tener en claro la visión que tenemos del ser humano. Ya vimos, por ejemplo, cómo Frederick Taylor tenía una visión negativa de las personas y pues bueno, muchos de sus implementos pues tratan de subsanar esta situación de la negatividad del ser humano hacia el trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos controles, hay un sistema laboral que de alguna manera genera muchos controles, puesto que no confían en el ser humano. Por otra parte, si nosotros tuviéramos una visión positiva de las personas, pues es muy probable que nuestros planteamientos respecto al funcionamiento del ser humano en un ambiente de trabajo, pues sería muy, muy distinto, ¿no?
Tenemos aquí una tabla comparativa de la teoría X y la teoría Y, dos premisas opuestas sobre la naturaleza humana. En la teoría X, a los seres humanos no les gusta el trabajo y lo evitarán cuando les sea posible. Pues no sé, yo creo que hemos escuchado frases de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, es tan desagradable el trabajo que hasta pagan, ¿no?, por hacerlo. Ese tipo de situaciones, pues bueno, nos hablan de esta visión negativa de las personas, ¿no? De alguna manera corrobora esa visión negativa de las personas que tienen algunos, ¿no? En la teoría Y, los empleados contemplan el trabajo como algo natural, como el descanso o el juego. Bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal sería que los seres humanos pudiéramos encontrar en el trabajo una fuente de satisfacción, así como disfrutamos de jugar o de descansar. El trabajo de la misma manera debería de generarnos cierta satisfacción. Y pues bueno, sí, afortunadamente sí existen personas que disfrutan de su trabajo, que disfrutan de lo que hacen. Y pues bueno, esto correspondería con una visión positiva de las personas. En la teoría X, los trabajadores deben ser obligados, controlados o amenazados con castigos para encaminar sus esfuerzos hacia la consecución de los objetivos organizacionales. En la teoría Y, el castigo y la amenaza no son los únicos estímulos, ejercerán autodirección y autocontrol si están comprometidos con los objetivos. Tenemos que en la teoría X las personas prefieren ser dirigidas en vez de dirigir, y en la teoría Y las recompensas se hallan ligadas a los compromisos asumidos. En la teoría X, el ser humano, nos dicen, toda vez que sea posible, evitará responsabilidades, y en la teoría Y nos dicen que las personas pueden aprender a aceptar y hasta buscar responsabilidades. Bueno, yo creo que eso depende de la madurez de las personas maduras, los adultos, generalmente pues aceptan de una manera natural las responsabilidades. En la teoría X, el hombre común es relativamente poco ambicioso. En la teoría Y, la imaginación, creatividad e ingenio están presentes en la mayoría de las personas. Y finalmente tenemos en la teoría X que las personas se preocupan ante todo por su bienestar y seguridad personal. Digamos que son un poquito egocentristas. Y en la teoría Y nos dice que el potencial humano solo se utiliza parcialmente. Es decir, que no hay un despliegue del total de nuestras potencialidades. Bueno, ya para complementar esto, para Argyris se presenta un conflicto entre los objetivos del individuo, que tiende a satisfacer sus necesidades, autoestima, autorrealización, etc., y la organización tal cual se presenta, que tiende al control. Argyris va a plantear un modelo mixto para solucionar ese problema, en el que se potencia la comunicación y la participación en la toma de decisiones, lo que conlleva la creación de organizaciones más flexibles. Digamos que es como una mezcla de la teoría X y la teoría Y. Como dice el refrán popular, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, es decir, ni tanto control, ni un control demasiado férreo, pero tampoco mucha libertad, tampoco dejar las personas a la deriva, sino una situación intermedia que nos permita
pues obtener mejores resultados. Y ya para terminar, tenemos los últimos años. A partir de los años 60 se van a desarrollar modelos que van a intentar superar posturas reduccionistas, es decir, visiones muy limitadas de lo que sería el trabajador en los ambientes laborales. Los nuevos planteamientos van a intentar tener en cuenta todas las variables que influyen en el proceso productivo. Por ello, su objeto de estudio será el sistema como tal. La organización es un sistema abierto que interactúa con las diversas fuerzas o subsistemas que en él convergen, el entorno, las estructuras físicas, el comportamiento humano, etc. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que serían las organizaciones como sistemas abiertos. Tenemos en medio a la organización, en medio de entradas y salidas, la organización que se encargaría de la transformación de recursos y suma de utilidades. En las entradas tenemos, por ejemplo, el material, el dinero, el esfuerzo humano, la información. Todo eso permea hacia la organización. Y tenemos el lado opuesto, las salidas, o representadas las salidas, que serían los productos, los servicios, la satisfacción humana, el beneficio social. Bueno, vemos que hay una retroalimentación entre salidas y entradas. De alguna manera, las organizaciones muchas veces sufren modificaciones en función de lo que ocurre al exterior de las mismas. Pensemos, por ejemplo, en la aceptación de un producto, en la calidad de ese producto. Es muy probable que muchas veces las empresas hagan modificaciones respecto a esa transformación de recursos que realizan con miras a generar un mejor producto o que tenga una mejor aceptación en el mercado. Y tenemos en los últimos años la teoría de la toma de decisiones para J. March y H. Simon, 1958. Va a ser fundamental aclarar el comportamiento de los individuos de la organización y ver cuáles son las variables internas y externas que influyen en el mismo. Es decir, quieren conocer cuáles son los factores que influyen en la toma de decisiones en una organización. Bueno, este modelo, esta teoría estará enfocada en el proceso de toma de decisiones dentro de una organización y bueno, pues están interesados en conocer los factores tanto internos como externos que influyen en la toma de decisiones. Y tenemos el enfoque sociotecnológico, cuyo objetivo será estudiar el impacto de los avances tecnológicos en el comportamiento del trabajador. Muchas veces los avances tecnológicos pudieran generar miedo, incertidumbre, rechazo por parte de los trabajadores. Y pues bueno, el enfoque sociotecnológico está interesado precisamente en conocer el impacto que tienen estos avances en el comportamiento de los trabajadores. Che Barnard planteará su teoría del equilibrio en la organización. Para él, un sujeto permanece en un determinado grupo en función de la satisfacción que obtiene en él. Por tanto, será necesario conseguir un equilibrio entre los intereses del sujeto y los objetivos de la organización. Básicamente, este planteamiento de Che Barnard quiere decir que cuando un trabajador se siente satisfecho con los objetivos que su trabajo le permite alcanzar, es decir, hay un equilibrio entre los objetivos de la organización y los objetivos alcanzados por el trabajador, pues bueno, este permanecerá en dicho trabajo. Y tenemos los enfoques de contingencia,
que intentan ofrecer una nueva comprensión de la empresa, estableciendo una relación adecuada entre el proceso de la organización y las contingencias, es decir, las características del contexto o entorno en el que ésta desarrolla su labor. Por ejemplo, destacan los enfoques de contingencia explicativos de liderazgo de Fiedler, Hersey y Blanchard. Más adelante vamos a ver el tema del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, y por ahora solo vale decir que son enfoques de contingencia porque dependiendo la situación que se presente es la alternativa que vamos a seguir. En el caso del liderazgo situacional, dependiendo de las características del grupo que tengamos, vamos a elegir un estilo de liderazgo a aplicar en ese grupo. Y pues bueno, básicamente sería todo referente al tema número 1. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. De mi parte no, profesor. Por el momento no, profesor, todo bien. Perfecto. Pues bueno, ya nada más estaría pendiente para los que no lo han hecho, para los que no han subido su actividad, subir su línea de tiempo en Classroom. Y pues bueno, con eso estaríamos terminando esta primera actividad. Todas las actividades que realicen van a sumar para su calificación, así que para que les den la importancia debida. Este fin de semana subo la siguiente lectura y la siguiente actividad para que estén al pendiente de ello ahí en Classroom. Sí, está bien, profesor. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Que lo disfruten en compañía de su familia y nos vemos la próxima semana. Profesor. Sí. Disculpe, yo acabo de empezar, apenas me acaban de asignar la materia en mi horario y quería saber si me puede anexar al Classroom. Ok, necesitas... espérame, necesitas primero grupo de WhatsApp. Sí. ¿Ya estás en WhatsApp? Sí. Ok, es que ahí les mandé el vínculo para el Classroom. Si acabas de entrar, no debes de tener ese mensaje. Lo busco y te lo vuelvo a mandar, ¿vale? Sí, profesor, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Excelente fin de semana. Hasta luego, gracias. Bonito fin de semana. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Hasta